El primer Congreso peruano. Mientras se debatía el pensamiento de monarquía constitucional contra el pensamiento republicano, el aspecto militar no hacía progresos. San Martín controlaba la región del norte y la costa central, mientras que el virrey, la sierra central y meridional. En este contexto, el general argentino decidió marchar a la antigua audiencia de Quito a la entrevista de Guayaquil, donde se encontraba Simón Bolívar, el libertador del norte. También esta vez había un fin declarado y otro reservado. El primero era conseguir ayuda del general venezolano para proseguir la guerra de independencia en el Perú. El segundo, definir en favor del Perú la suerte de Guayaquil, puerto estratégico de entrada a la sierra de Quito y Popayán. La célebre entrevista entre los dos campeones de la libertad americana tuvo lugar a finales del mes de julio de 1822. San Martín no logró conseguir ninguno de sus objetivos. Guayaquil quedó en manos de la Gran Colombia, a pesar de la simpatía de sus habitantes por la anexión al Perú, y Bolívar ofreció solo el envío de 800 hombres, que no aseguraban nada. San Martín salió de la entrevista convencido de que lo que, en el fondo, pedía Bolívar para venir con su ejército al Perú era su propia renuncia. El general argentino llegó incluso a ofrecer pelear él mismo bajo el mando de Bolívar, lo que lógicamente no fue aceptado por este. A su vuelta a Lima, San Martín se encontró con la ingrata nueva de la destitución de su leal ministro Monteagudo. Cabe decir que este fue desterrado a Quito, para luego retornar a Lima, donde un puñal terminó con su vida en un callejón. Los criollos limeños no toleraban el antihispanismo de Monteagudo y recelaban del monarquismo de San Martín. Comenzó incluso a circular el rumor de que el general quería hacerse rey, o emperador, como Iturbide en México. San Martín había postergado hasta entonces la realización de elecciones para un congreso, puesto que gran parte del país se hallaba aún ocupado por los españoles y el clima político era de demasiada división como para soportar una pugna electoral, pero esta vez organizó la convocatoria en los territorios ya ganados para la patria, reuniéndose en el mes de septiembre de 1822 el primer congreso peruano. Ante él, San Martín renunció a su cargo de protector y se marchó para siempre del Perú y, más tarde, de América. Durante un año, entre los meses de septiembre de 1822 y 1823, el Perú quedó librado a sus propias fuerzas. Fue suficiente para mostrar la inoperancia de su clase dirigente en continuar la guerra de independencia. Una empresa que no se había iniciado a partir de un impulso nacional, difícilmente podía hallar fuerzas para su desarrollo. El Congreso se enfrascó en un debate constitucional acerca del modelo de gobierno a adoptar para este país, cuya independencia en verdad no estaba todavía ganada. El modelo republicano finalmente se impuso y se redactó la primera constitución, la del año 1823, que solo duraría 3 años. El espejismo de los Estados Unidos para la popularización de la República, y en algunos casos del federalismo, fue irresistible en América. Aunque las raíces del republicanismo peruano esperan todavía su investigador. Primero se nombró un triunvirato para el Ejecutivo. El nuevo régimen organizó en el plano militar las llamadas expediciones de intermedios. La idea era desembarcar las tropas un conglomerado de argentinos, chilenos y peruanos en puertos menores o intermedios, entre Callao y Arica, a fin de atacar a las fuerzas realistas concentradas en la sierra. Los errores de estrategia militar y la anarquía política hicieron fracasar el proyecto. Así fue que se perdieron las batallas de Moquegua y de Torata. Después el motín de Balconcillo impuso a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú. Esto mediante el primer golpe de Estado en Perú. Pero este fracasó en la segunda campaña de puertos intermedios. Torre Tagle fue elegido como nuevo presidente del Congreso, Riva Agüero se fue a Trujillo y entró en una pugna con el Congreso. La crisis política favorecía el avance de las tropas realistas. Los realistas, animados con sus triunfos, llegaron a retomar Lima y el puerto del Callao, aunque por pocas semanas. Sacaron al aire una copla cuyos versos no necesitan mayor comentario. Congresito, ¿cómo estamos tras el tristras de Moquegua? De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? La independencia parecía a punto de perderse, y solo la carencia de una escuadra por parte del virrey La Serna impidió la derrota total. El Congreso hizo repetidos llamados a Bolívar para salvar la empresa libertaria. Bolívar envió primero al general Sucre a fin de observar la situación y preparar el terreno. El joven general, contaba con solo 28 años, palpó la desunión que reinaba en el Congreso y la desorganización militar.
Tuvo la ocasión de participar en la última expedición a Intermedios, en la que debutaba una división militar propiamente peruana. El Ejército del Sur, de 5.000 plazas, comandado por el general Andrés de Santa Cruz. Pero el debut fue para las lágrimas. Más luego, en una batalla en Cepita se logró una aparente victoria, el ejército de Santa Cruz emprendió la retirada, pero, ante el anuncio del avance de las fuerzas realistas, fue dispersándose en el camino, sin control ni disciplina, al punto que al llegar a Arequipa solo consistía ya de unos cuantos cientos de hombres. Fue imposible volver a reunir este cuerpo, de modo que no quedaba sino admitir que el ejército del sur se había perdido. En el siguiente capítulo, se hablará de la etapa bolivariana. Suscríbanse, hasta luego.